Toda la gloria y toda la honra sean a nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios en este momento. Damos muchas gracias al Eterno por habernos permitido estar en grabación en este día, con muchas dificultades, ya no en la cabina. Gloria a nuestro Dios. Pero Dios nos permite predicar su palabra a tiempo, fuera de tiempo, de donde sea. Porque este evangelio va a ser predicado en todo el mundo para salvación de las almas y también para testimonio solamente. Bendito sea nuestro Dios. Damos gracias al Eterno por este momento, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por este espacio que nos ha dado a todos. Arrójanos luz, enseñanza, Padre Celestial, para que podamos enseñar, aprender de esta tu palabra, por tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendito sea nuestro Dios en este momento. Quizás a usted le llegue la noche, le llegue más tarde, gloria a nuestro Dios. Pero nada ni nadie va a poder detener el evangelio. Si yo callo, alguien sigue. Bendito sea nuestro Dios. O sea que nadie puede detener el evangelio. Nadie puede detener la prédica. Puede que me detengan a mí y lo detengan a ustedes de predicar, pero la prédica del evangelio no la detiene nadie. Gloria al Señor. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a nuestro Dios, vamos a estar trabajando con los 5 sentidos. Bendito sea nuestro Dios. Los 5 sentidos. Ya sabemos cuáles son los 5 sentidos. Gloria al Señor. Y vamos a estar trabajando con cada uno de ellos, porque tengo algo muy importante que decirles. Y es que de los 5 sentidos hay 2 que te llevan a la salvación. Todos son importantes, todos los sentidos tienen algo que ver con la existencia del hombre, a sabiendas de que los 5 sentidos son ciegos. Oigan esta palabra: los 5 sentidos son ciegos. Gloria a nuestro Dios para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Ya llegaremos al desarrollo del asunto para entrar en el calor de la materia. ¿Por qué los 5 sentidos también son ciegos? ¿Y sobre qué está basado todo esto? ¿Qué vamos a aprender en esta mañana que Dios nos ha traído? Los 5 sentidos son ciegos. Bendito sea nuestro Dios. Cuando decimos que los 5 sentidos son ciegos, aunque una persona tenga vista, audición, olfato, gusto, tacto, no significa que los sentidos sean visibles. Los sentidos son ciegos. Y esto está basado en Marcos 4, para los que no han revisado gloria al Señor, la cita todavía, Marcos 4. Y veremos el desarrollo del asunto, porque en Marcos nos encontramos con la parábola del sembrador. Pero vamos a ver más adelante por qué el asunto de los 5 sentidos: vista, audición, olfato, gusto y tacto. ¿Qué tiene esto que ver con la salvación? Y primero, como acabo de decir, que los sentidos son ciegos. Es decir, si una persona ve, tú sabes que no está ciega, que es el primer sentido que tengo en mi lista. La persona ve, pero tú no sabes lo que la persona ve, a menos que te esté mirando o tengan el momento en común de que estén viendo los dos la misma persona, animal o cosa. Hay veces que personas se quedan mirando hacia un lugar y tú no sabes lo que la persona está viendo, que uno le pregunta: ¿qué es lo que tú estás mirando? Y si es a uno: ¿qué es lo que tú miras? ¿Qué estás mirando? ¿Por qué te quedas mirando? Porque ese sentido es ciego, es el de la vista, el que nos ayuda a ver. Pero no sabemos exactamente qué ve la persona hasta que ella nos los indique, hasta que la persona nos indique qué es lo que está viendo. No sabemos el sentido de la audición. Hay personas que tenemos este sentido bien desarrollado,
que escuchan, algunas personas no escuchan muy bien. El sentido del olfato, sabemos que es para los olores de, perdón, de lo que está vivo, lo que va a morir, lo que murió, o algunas cosas ya muertas que despiden un tremendo olor muy fuerte, y perfumes que huelen muy bien. Hay personas que les gustan un perfume de una calidad, otros de otra. En fin, que el sentido del olfato nos especifica qué es, nos decodifica qué es lo que está allí que despide ese olor. El sentido del gusto, cuando probamos las cosas, no sabemos bien si la comida o algo que probemos va a estar bueno. Sentido del tacto, si no tocamos, no nos tocan, no sabemos qué es. Entonces los 5 sentidos son los que nos dicen qué es lo que está a nuestro alrededor, qué nos rodea. Podemos con la vista distinguir los colores y sabemos qué color es porque se le han puesto nombre a los colores, y cada uno de ellos nos dice, si escuchamos algo, sentido del audio, de la audición, escuchamos, podemos identificar las voces y reconocer la persona que habló o lo que emitió el sonido, si ladra un animal, si suena una rama por causa de la brisa, el viento cuando sopla, la brisa cuando sopla fuerte, y todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo verdaderamente nos indica bien qué es lo que está pasando. Dios te bendiga, Ibelice, y todos los hermanos que se están conectando en este momento y los que se van a conectar después. Cada uno de los sentidos nos arroja algo. El más importante entendemos que es el de la vista, porque nos ayuda a mover, a trasladar de un lugar a otro. Pero de los 5 sentidos hay 2 que, si se desactivan, aún así en uso, nos pueden llevar a la perdición, nos pueden hacer perder lo único que puede sacar al hombre de este planeta, que es la salvación, vivo o muerto. Porque si estos sentidos están activos, estos 2 sentidos de los cuales vamos a desarrollar en esta mañana, entonces nos acercamos a la salvación. Pero si estos 2 sentidos se desactivan, entonces estamos más cerca de la perdición, aunque estemos vivos. En una ocasión Jesús dijo, deje que los muertos entierren a los muertos, y es porque había 2 de los sentidos de ese grupo de personas que estaban desactivados. Entonces, entre la vista, la audición, el olfato, el gusto y el tacto, ¿cuál de los 2, cuál de estos 5 hay 2 que te pueden conducir a la salvación? Bendito sea nuestro Dios para siempre. Ya conocemos lo que hace cada uno, sabemos el detalle de cada cual, lo que hace la vista, que nos identifica todo lo que nos rodea. Nos podemos mover con facilidad si no tenemos ningún problema físico, que podemos caminar en nuestras piernas, que estén bien, nuestros pies, y podemos caminar de un lugar a otro, trasladarnos, que podamos escuchar. Recuerden que las personas que nacen sordos con dificultad pudieran o pueden hablar. O sea que el que nace sordo no habla o aprende a hablar con mucha dificultad por causa de que no escucha. Porque el niño, cuando escucha, él repite lo que la gente dice a su alrededor, y también el idioma se le agrega al niño conforme al entorno también. O sea que un niño no nace hablando español, hablando francés, hablando inglés o chino o cualquier otro idioma que pudiéramos decir. El niño nace en vacío, nace con un cerebro completamente en vacío y listo para absorber lo que ve, lo que escucha, lo que huele, lo que prueba y lo que toca. Hasta que el niño no empieza a desarrollar y a crecer, estos sentidos van aún así desde el vientre de su madre. Creen algunos científicos que el niño va absorbiendo lo que siente de parte de la parte materna. Pero cuando nace el niño, que empieza entonces el desarrollo de estos sentidos, aprende de lo que ve, y de lo que el niño escucha empieza a repetirlo. Pero si el niño nunca escucha, pues nunca habla. Entonces lo que hace es que algo como que balbucea, repite, y cree estar diciendo lo mismo que la persona porque no escucha.
sus oídos, su sentido, el sentido del oído, como no está desarrollado, entonces no puede repetir con perfección lo que dicen las demás personas. Por eso es que llegan a ser sordos y mudos. No es porque nació con la deshabilidad de no poder hablar, sino que nunca escuchó. Entonces el sentido del olfato nos enseña qué es lo que está alrededor, qué es lo que se está cocinando. Sabemos cuando es carne, sabemos cuando es cualquier cosa, pero ¿cuál de estos dos sentidos que queremos desarrollar nos puede llevar a la salvación o a la perdición? Para esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer Marcos 4, porque cada vez que miramos el título que tiene como encabezado, la parábola del sembrador, entonces no parece no tener sentido, pero ya vamos a ver de qué se trata todo esto. La letra dice de la siguiente manera: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y viniendo las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí empezamos. El que tiene oído para oír, oiga. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, son todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí está el problema. Para que viendo vean, porque ven, no están ciegos, pero no perciban. Oyendo oigan y no entiendan. O sea que una persona puede con sus ojos sí ver, no estar ciego, puede ver todo lo que le rodea, pero no percibir, no poder decodificar, no poder entender lo que está viendo. O sea que una persona puede ver un milagro, puede ver inclusive grandes señales celestiales, y aún así no poder percibir, no poder entender, no llegar al conocimiento de, y no salvarse. El mismo Judas Iscariote andaba con Jesús y no tuvo ninguna percepción de lo que veía Jesús hacer, de lo que escuchaba. O sea que estos dos sentidos son de manera importante. Lo que la gente ve y lo que la gente escucha es lo que le lleva a la salvación, porque la salvación misma, la fe, empieza por el oír la palabra de Dios. O sea que el oír es tan importante como ver. De los 5 sentidos, este tiene mucha importancia, estos dos, por causa de que son los que te llevan a la salvación, aumentan la creencia,
Pero cuando estos dos sentidos son apagados de una persona, no apagados en el sentido de que se quede ciego o se quede sordo, sino que no pueda entender lo que está sucediendo. Porque tú puedes ver un radio por dentro, ver muchas piezas y no entenderlas. Tú sabes que el radio funciona o no funciona, pero todas las piezas que hay adentro del aparato no se entienden. Entonces uno lo lleva donde la gente que entiende este tipo de aparato y sabe dónde buscar para dar con el problema. Entonces la palabra nos arroja ahora mismo que personas viendo, les fue desactivada la percepción, les fue desconectado el entendimiento de lo que ve. Porque hay personas que ven milagros, ven cosas suceder y se arrepienten. Hay personas que pasan por las calles y ven a otro predicar y por lo que ven, por lo que escuchan, esto les lleva al arrepentimiento. Porque si escucha la palabra de Dios y abre su corazón y Cristo entra en él, entonces es salvo. Pero si la persona no tiene la percepción, como a estos, que les fue quitada la percepción y también les fue arrancado el entendimiento, ¿sabe para qué? Para que no se conviertan. Oye este problema, oye esto, todo es para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, que la intención de Dios con esta gente es que no se salve. Porque si una gente pide perdón, se arrepiente del corazón, Dios lo perdona, que es la parte buena. Entonces Dios le quitó la percepción de estos dos sentidos, de los 5 que tenemos, para que viendo sí vean, pero no perciban, oyendo sí oigan, pero no entiendan. Entonces por eso es que Jesús les dice que a los de afuera les he dado a escuchar la palabra por parábolas. Eso fue de la época, pero en la actualidad también sucede lo mismo. A pesar de que los que predican en las calles, en las iglesias, por las redes, como en este caso, la gente sí escucha la palabra de Dios, la gente sí ve al predicador, la gente sí ve los milagros que hacen las grandes personas, los grandes predicadores, grandes evangelistas, que hacen sanidades y la gente sí se sana. Inclusive hay personas que han hablado mal de algunos predicadores que han hecho sanidades, bendito sea el Eterno, y la gente dice que fue un truco. Pero también hay muchos que se valen de algunas magias para engañar la percepción de las personas, para ganar público. Gloria al Señor. Esto sí que es fuerte. Gloria a nuestro Dios. Y mi hermano Kelvin Encarnación, Dios bendiga, hermanos. Dios guarde nuestra entrada y proteja nuestra salida en el nombre de Jesús. Amén, mi hermano Kelvin. Entonces Dios puede apagar la percepción, desconectar el entendimiento con fin de que una persona no sea salva. Por eso es que tú le predicas a esta persona, tal vez toman la Biblia en la mano y la leen y no tienen la percepción de lo que ven, no pueden entender lo que leen, y muchos inclusive hablan y creer entender lo que está allí en la palabra de Dios, pero no, les ha sido desconectado estos dos sentidos para que usándolos no puedan entender lo que ven, lo que escuchan, que son los dos sentidos más importantes en cuanto a la salvación. Todos son importantes para la vida cotidiana, pero para la salvación, conforme a lo que nos arroja la palabra aquí en Marcos 4:12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Esto es chocante. Y todo esto dijo el mismo Jesús, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Dios mío, existe personas en la actualidad así mismo, como lo que dice aquí, viendo sí ven, oyendo sí oyen, pero Dios les desconectó la percepción y el entendimiento de estos dos sentidos, con fin de que no clamen a Dios nunca y mueran sin salvación.
Esto es, si miramos bien el sentido del asunto, es bastante fuerte. Esto es bastante profundo, como dice mi hermano Kelvin, Dios te bendiga. Esto es profundo. 2 sentidos de los 5 sentidos que te pueden llevar a la salvación o a la perdición. Si estos 2 sentidos Dios te los desactiva, tú que ya tienes conocimiento, Dios te desactiva estos 2 sentidos, pues a la gente no le queda de otra nomás que vivir una vida impía. Aún así dentro de la misma iglesia, vivir una vida descarriado fuera de la iglesia. Gloria a nuestro Dios. O sea que si perdemos esta percepción, estamos en peligro. Todo nuestro sentido, todo nuestro conocimiento se unen, porque cuando se pierden 2 sentidos afecta a los demás. Obsérvate que el que nace ciego se le desarrolla el sentido del tacto. A las papeletas, al dinero se le hacen códigos, se le hacen marcas y señales para que el que es ciego pueda, como tiene el sentido del tacto bastante desarrollado, toca la papeleta, el dinero, y se da cuenta qué moneda es. Porque se le desarrolla el sentido del tacto, pero también se le desarrolla el sentido del oído. O sea que los demás sentidos se le activan mucho más de lo normal. Gloria a nuestro Dios. Personas que quizás no pueden caminar, pero portan una Biblia, portan la palabra de Dios. Quizás son cuatriplégicos, podría yo decir, multiplégicos, que tienen deshabilidad física, que no pueden moverse, que están completamente paralizados. Gloria a nuestro Dios. No pueden hacer nada, no pueden valerse por sí mismos. Personas que han perdido sus extremidades, no pueden caminar, no pueden tocar, porque no tienen estas extremidades. Pero si no perdieron el sentido de la vista espiritual y el sentido del oído espiritual, porque por ahí es que Dios pone el querer como el hacer. Cuando tú ves, cuando tú escuchas a Dios en la parte espiritual, aleluya, entonces cuando estos sentidos se activan es cuando tú vas y actúas. Ya tú estás listo para escuchar la voz de Dios, para dar, para llevarle una palabra a una persona, para llevar a la persona o conducirle a la salvación. Si estos sentidos, aunque tú seas ciego y estos sentidos están activos en ti, hay salvación. Aún así, aunque estés sordo y tienes sentido del entendimiento y puedes leer, entonces te puede conducir a la salvación. Porque no es simplemente el yo veo, el yo escucho, es lo que exactamente te lleva, sino es la percepción de lo que ve y también el entendimiento de lo que tú puedes leer si no escuchas, si estás sordo. Si estos sentidos están activos espiritualmente, entonces tú vas directamente a la salvación. Pero cuando estos sentidos, tú viendo, no puedes percibir, oyendo, no puedes entender, entonces hay problema. Gloria a nuestro Dios para siempre. Alabado sea nuestro Dios. Y sí, yo sé lo profundo que es el asunto. Es bastante profundo. Entonces, hay que rogarle a Dios todo el tiempo una nueva oración que debemos de cargar con nosotros. Dios mío, desarrolla mi sentido de percepción a lo que veo. Desarrolla, Señor, mi entendimiento a lo que escucho, para que siempre esté presto a escuchar tu palabra y pueda ser salvo. Para que siempre yo pueda escuchar tu voz en lo más profundo del sueño y aún así caminando en las calles y pueda entender que eres tú que me estás hablando. Que pueda llegar a percibir todo lo que vea, todo lo que escuche a mi alrededor y yo saber cuándo es el enemigo actuando en mi contra. Porque muchas veces el enemigo te hace ver cosas para que tú te desvíes de lo que crees y pierda el sentido de percepción, de recibir, de aceptar, y empieces a dudar en Dios. El enemigo te hace escuchar cosas para que se apague el sentido del entendimiento, porque el entendimiento, la fe viene por el oír, el entendimiento viene por los oídos. Cuando el maestro habla en la escuela, escuchamos lo que él dice y vemos lo que escribe. Aleluya. O sea que estos 2 sentidos van de la mano, muy de la mano. Gloria a nuestro Dios. Si el maestro escribe, tiene que explicar. Y lo que él explica es que yo voy a entender. Percepción
entendimiento. Gloria a nuestro Dios. Lo que sucede a tu alrededor que tú puedes ver es lo que te puede llevar a la salvación o a la perdición. Gloria a nuestro Dios. Entonces, la vista ve y guarda. Los oídos escuchan y guardan. Si te inclinas a escuchar y a ver las cosas malas, esto acumula en el corazón. Y cuando esto se acumula en el corazón es lo que sale por la boca. Jesús dijo en una ocasión que lo que entra en el hombre no es lo que le contamina, porque son muchas las cosas que uno ve, muchas las cosas que uno escucha alrededor y según vamos caminando en los lugares, pero esto no es lo que te daña. Lo que te daña es lo que sale por la boca. Lo que ven los ojos se guarda, lo que escuchan los oídos se guarda. Entonces, sobre toda cosa guardada, por eso es que dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ves, guarda. Escuchas, guardas. Porque lo que ves, lo percibe, lo puede distinguir, puede decir una cosa de la otra. Esta es mala, esta es buena. Y tú tienes derecho a elegir entre la mala y la buena para ver qué es lo que vas a guardar. Escucharlo todo y retener lo bueno. Ahí viene otra vez la palabra. Escucharlo todo, verlo todo y retener lo bueno. Lo malo déjalo ir. Porque son muchas las cosas que se dirán en tu contra siempre. Entonces, percibe y entiende lo bueno y lo malo. Déjalo que se vaya. Déjalo que siga rodando. Porque un día va a chocar con el Eterno. Saulo con sus ojos buscaba a los cristianos. Y donde quiera que oía que había un cristiano, ahí iba y los perseguía. Hasta que chocó con la gran luz, con la gran fuerza, Jesucristo, y lo dejó ciego. Aquí vamos de nuevo. Lo dejó ciego. Esa luz que vio lo deja ciego. Entonces ni comió ni bebió por un tiempo. Porque algo que entró en sus oídos le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le habló al oído a Saulo. Entonces el sentido del oído se le desarrolló a Saulo, convirtiéndose después en Pablo. Se desarrolló su oído, su entendimiento, su conocimiento. Aprendió que quien le hablaba a él era una fuerza mucho mayor. Por eso responde él como siervo a Señor. Señor. Ahora usa la palabra Señor, uno que es Señor. Pero apareció un Señor por encima de los señores, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesús dice, indica que este me es instrumento, porque ahora él escuchó esa voz que le habló, pero entonces el sentido de la vista se le apagó. Ya no ve. La gente que le rodeaban escuchaban, vieron la luz, vieron todo, sus ojos, y también escucharon, los dos sentidos importantes. Los que estaban alrededor de Saulo vieron, ellos escucharon, mas no veían quién era o de dónde era. Pues solamente sabían que de la luz venía la voz, pero no sabían. Recuerden que de la zarza para Moisés también salía la voz. Moisés vio la zarza y subió, y allá escuchó la voz que le habló, que salía de la zarza. Aleluya. Esto es bastante largo. Gloria al Señor. Él vio todo ese panorama. Gloria a nuestro Dios para siempre. Pudo ver, pudo percibir. Entonces, cuando Dios te habla y tú percibes lo que ve y entiendes lo que escucha, empieza la salvación. Saulo, por ende, termina siendo un tremendo hombre, un gran apóstol, muchas escrituras. Escribió muchas cosas. Ese hombre fue terrible. De perseguidor se convierte en perseguido, porque vio una luz y escuchó una voz por encima de las voces, activándose estos dos sentidos. Y de ahí en adelante jamás fue la misma persona. El que puede ver lo que Dios hace y ha hecho con muchas personas y percibe esto, lo guarda, lo concentra en su vida y puede escuchar y aceptar lo que escucha de parte de Dios, es salvo. O sea que los dos sentidos van de la mano. Tiene que haber una razón. Si tú no ves, estás ciego, pero puedes escuchar, puedes ser salvo. Si puedes ver y entender lo que ves, no puedes escuchar y puedes leer, puedes ser salvo, aún así no sepa leer.
Todo está en la percepción de uno de estos dos sentidos tan importantes. Gloria a nuestro Dios para siempre. Esto tiene mucha tela por donde cortar. Hay mucho. Gloria a nuestro Dios. Esto tiene mucho que decir, mucho. Si sigo, creo que no terminaría hoy. Que Dios bendiga a todos mis amados hermanos. Un poquitico incómodo por la costumbre de transmitir desde la cabina, pero Dios nos ha permitido transmitir desde aquí, desde la sala de mi casa. Gloria a nuestro Dios. Para la gloria y honra de su nombre. Porque este evangelio no lo detiene nadie. Nunca se va a detener hasta que Cristo venga. Esto va a ser predicado como sea. Cualquiera de los medios nos quieren apagar, nos quieren destruir, quieren apagar el sentido del oído, porque no se puede salir con bocinas muy altas para que la gente no escuche el evangelio. Si fuera de parte de ellos, no quisieran que el evangélico esté en la calle para que la gente no vea, no escuche, para que no entienda, para que no se salve. Porque el objetivo es que la gente no sea salva de parte del enemigo. Por eso es que muchos gobiernos están metiéndose en las cosas de Dios para que el cristiano se calle, para que no hable, para que no salga, para que haga silencio, pero no calles. Tu sentido para que los sentidos... Que Dios bendiga a todos mis amados hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Estos dos sentidos de los 5 sentidos son los que conducen a la salvación. Recordándole a todos mis amados hermanos y amigos que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor.